Bueno, gente, antes que nada, un saludo para todos y agradecerles la invitación a participar de esta propuesta tan linda, ¿no? De contar acerca de los maravillosos lugares que tiene la provincia de San Luis para visitar. Mi nombre es Mariano y en este caso, bueno, contarles de un lugar que disfruto mucho cada vez que voy y que me gusta realmente compartir con ustedes, que es la Quebrada de Villa Elena. Este lugar en las sierras de los Comechingones, ¿no es cierto?, a unos 15 kilómetros aproximadamente de la villa de Merlo y a unos 200 kilómetros de San Luis capital, que tal cual como su nombre lo dice, se ubica en una quebrada en las sierras, bien marcada por donde baja el arroyo de Villa Elena, que con su magia y encanto natural realmente es una invitación para disfrutar de sus arroyos de aguas cristalinas, de sus senderos y de sus maravillosas vistas. Y es un lugar que realmente, como dije, disfruto mucho cada vez que voy porque además de su atractivo natural, tiene muchas historias para contarnos. Me gustaría comenzar por el principio, y ya que hablamos de que está ubicado en las sierras de los Comechingones, contarles que ahí, dentro de la quebrada de Villa Elena y en una caminata de aproximadamente media hora, de una dificultad media-baja, se accede a un sitio arqueológico que tiene el lugar realmente impactante e importante para recordar quiénes fueron los primeros habitantes de este lugar, este pueblo originario que habitó todas las sierras de este lado de San Luis y también del lado de Córdoba, en lo que sería el Valle de Calamuchita, que fueron justamente los Comechingones. Después de esa corta caminata dentro de la reserva de Villa Elena, uno accede a este sitio arqueológico, como les decía, donde va a encontrar un lugar que sin lugar a dudas ha sido un antiguo asentamiento utilizado por los pueblos originarios, donde vamos a encontrar, entre otras cosas, aleros, casas tortuga, morteros, y quizá el elemento más impactante de ver es una silla de parto o paridera que utilizaban los antiguos habitantes del lugar para las ceremonias de nacimientos, que para ellos, al igual que para nosotros, eran realmente un motivo de celebración y de gran importancia. Pero quiero detenerme en esto de las casas tortuga para contarles un poco de qué se trata. Las casas tortuga o casas de piedra, como se las conoce, son viviendas semipermanentes que utilizaban los pueblos originarios, sobre todo cuando subían a las sierras, ya sea para refugiarse de la presencia de algún enemigo o cuando subían a las sierras a recolectar algún fruto o a cazar. Vale recordar que los Comechingones, a la llegada de los españoles, ya habían aprendido algo de agricultura y a pesar de ello, de que ya lograban el manejo del cultivo del maíz, del poroto, de la quinoa y habían domesticado la llama, a pesar de ello, los Comechingones no dejaron nunca de ser cazadores y recolectores, es decir, combinaron estas dos maneras de supervivencia. Y es por ello que subían a las sierras y habitaban estas casas de piedra, por eso uno encuentra morteros alrededor de ellas, porque allí hacían como una primer molienda de ese material que recolectaban en las sierras para luego bajar a sus viviendas, que eran más bien en el valle, y eran casas pozos en la tierra con un techo a dos aguas y cubierto de jarilla. Básicamente esa era la vivienda de los Comechingones. Así que es muy interesante visitar este lugar porque uno entera la vida de estos antiguos pobladores, tan rica y tan poco conocida a la vez. Luego, si avanzamos en el tiempo y mientras transitamos los senderos de la quebrada de Villa Elena, podemos ir descubriendo también cómo fue la vida de los primeros vecinos que llegaron luego de la etapa de la colonia y de la fundación de San Luis y demás, ya por el año 1600 aproximadamente. Y ahí surge la historia del nombre de Villa Elena, de este paraje tan hermoso en las sierras, que tiene que ver con la llegada de un profesor de matemática catamarqueño, que en ese momento vivía en Villa Mercedes, San Luis, y luego de la pérdida de su esposa al nacer su segundo hijo, decide recorrer las sierras para encontrar un lugar para vacacionar y algunos creen también un lugar con aire puro y buenas condiciones de clima para su hija Elena, que parece ser sufría algunas afecciones pulmonares, y ese combo hace que
Francisco de la Mota, este profesor catamarqueño, alrededor de 1908, llegue a la zona y, recomendado por un vecino, transite los senderos que recorren la quebrada de Villa Elena para hospedarse en lo que sería la casa del primer vecino del lugar, que era don Guillermo Devia. Este vecino, afincado en el medio de las sierras y rodeado de naturaleza y sus animales, daba alojamiento a quienes llegaban, y así fue que Francisco de la Mota se hospeda en lo de Guillermo Devia, y, cautivado por la belleza natural del lugar y la atención de esta familia, decide comprar tierras y construir su primer casa en la zona de la quebrada de Villa Elena. Y a partir de allí, y que se establece con sus 2 pequeños hijos, ya viudo, empieza a convencer a todos sus familiares, directos e indirectos, a que visiten la zona, y le empieza a suceder lo mismo que a él, ¿no es cierto? Los familiares que comienzan a llegar empiezan a enamorarse de este lugar, de este paraje, y también con el tiempo empiezan a comprar terrenos y a construir viviendas, y entonces este lugar se convierte como una especie de asentamiento de esta familia, ¿no?, de apellido de la Mota. Y hoy uno puede realmente identificar fácilmente, cuando visita Villa Elena, este caserío que perteneció y que aún pertenece a estas familias que llegaron atraídas por lo que les narraba Francisco de la Mota acerca de las propiedades del lugar. Así que ahí tenemos una linda historia también, ¿no es cierto?, de por qué Villa Elena, porque justamente esa primer casa que construye Francisco de la Mota le pone en honor a su pequeña hija Elena el nombre, y bueno, con el tiempo y la tradición, la gente decía: vamos a lo de Elena, vamos a lo de Elena, vamos a visitar la casa de Elena, y así fue que se estableció el nombre de Villa Elena. Hay que aclarar que Villa Elena pertenece al municipio de Cortaderas, que está sobre la ruta número 1 hacia el valle. Este pueblito de Cortaderas, que tiene unos 1500 habitantes, es también un lugar muy lindo para conocer, a unos escasos metros de Villa Elena, con su plaza principal y alrededor sus típicas casas de adobe, que son muestra fiel de lo que alguna vez fueron los pueblos serranos, ¿no es cierto?, con la arquitectura bien criolla, y que habla entonces de aquellos primeros asentamientos en la zona y aquellas primeras familias que decidieron venir y hacer patria acá en las sierras a través del cultivo de frutales y la cría de algunos animales. Está hecha entonces la invitación para cuando visiten las sierras de los Comechingones. No pueden perderse visitar la quebrada de Villa Elena, con su encanto natural, rodeada de molles, tabaquillos, espinillos y un sinfín de plantas medicinales que en algún momento, seguramente, en aquel asentamiento que aún queda en el lugar de los pueblos originarios, se habrán valido de todo esto para su supervivencia, y que en definitiva es parte de la historia que no debemos olvidar, porque es parte de nuestra historia. Así que nada, cuando visiten San Luis, cuando visiten la Sierra de los Comechingones, pasen por Villa Elena, que no se van a arrepentir.